Buenos días. Hoy estaremos hablando sobre diabetes o resistencia a la insulina. Habíamos hablado de que la diabetes es un desorden o un trastorno metabólico y que con la alimentación, el ejercicio, también es importante el sueño, se soluciona esto. También algo que yo le diría, que si tenemos un rato donde no podemos conciliar el sueño, tratemos de no estresarnos, sino de ponernos a hacer algo que nosotros tenemos que hacer, o ponernos a leer, y la mente, que está intranquila cuando una persona no duerme, pues se tranquilizará y después se conciliará el sueño. Le hablé esto de la diabetes y de cómo sanar este trastorno, este desorden. ¿Cómo vamos a curarlo? Le expliqué bastante sobre cómo vamos a hacer para solucionar este desorden metabólico, que como ustedes saben, produce en nosotros nerviosismo, sudor en las manos, hasta puede producir taquicardia. Y el medicamento que utilizan para esto, metformina, también puede producir taquicardia, desórdenes gastrointestinales, y también que la vitamina B12, que es necesaria para que el cerebro funcione de mejor manera, también es inhibida, o sea, ya llega menos al cerebro para que funcione mejor, o se anula. Por eso es que no es bueno que nosotros tengamos un tratamiento, esa es la palabra, para siempre, sino hasta que nosotros nos sintamos bien, y mediante vayamos haciendo esto de comer mejor, caminar, ejercicio, todo esto, esto se vaya disminuyendo. ¿Cómo debemos de comer? Debemos de comer con un poco de carbohidrato, que sea así el plato, un poco de carbohidrato, más proteína y más ensalada, vegetales, y también una fruta debemos de comer. Claro, eso es cuando es normal. Cuando estamos enfermos, entonces tenemos diabetes o tenemos cualquier otra enfermedad, mayormente la diabetes, que es de esto que estamos hablando, es necesario que el carbohidrato se disminuya mucho menos y comamos más proteína, ensalada y también fruta. La fruta se puede comer toda, cualquier fruta, porque algunos diabéticos no encuentran qué comer. También se meten a las redes, y en las redes se les dice qué comer y no comer, y ahí lo confunde, porque las redes pueden confundir, porque hay mucha información, y cuando hay mucha información podemos tender a desinformarnos o a confundirnos. Se produce también en nosotros, cuando comemos mucho carbohidrato, que la insulina se dispara mucho, porque mientras comemos carbohidratos se dispara la insulina, y entonces, como hay tanta insulina alrededor de la célula, porque el papel de la insulina es meter la glucosa
en la célula, en la mitocondria, para que haya más energía. Pero a veces hay tanta insulina que entonces la célula se resiste a abrir las compuertas, porque las células abren compuertas o receptores para ahí meterse la glucosa. Entonces se resisten porque hay tanta insulina en el cuerpo y entonces toda esa glucosa se queda afuera. El médico nos mide y encuentra la glucosa que está subida. ¿Qué hace el médico? Entonces nos receta pastillas para controlar ese asunto. Porque a veces el diabético orina mucho, pero precisamente orina mucho no es porque en sí es malo. Malo en un sentido porque se está usando mucho el sistema urinario, vamos a decir así. Pero no es malo en el sentido de que por el orine o por el orinar se está yendo la diabetes, esa glucosa que ha sido almacenada y que la insulina no logra meter a la célula, entonces esa glucosa nosotros la tiramos afuera y se normaliza el cuerpo. O sea, eso es un método del cuerpo para normalizarse, el orinar mucho, donde saca la insulina. Pero para que no ocurra eso, orinar mucho también, lo que es necesario entonces bajarle al carbohidrato, al azúcar, a las harinas, para que ya no haya tanta glucosa, sino que haya poca glucosa, y esa glucosa dispare poca insulina, y al no haber dentro de la célula o cerca de la célula mucha insulina, entonces la célula deje que la insulina entre la glucosa como debe ser a la mitocondria. Y con el ejercicio, como le dije, con la buena salud, con la buena alimentación, se entra esta glucosa normalmente a la célula y entonces vamos normalizándonos. Claro, no será seguido, porque se ha maltratado mucho el cuerpo, a veces también por estrés. El estrés hace que el hígado también libere azúcar. O sea, no será seguido que venga la sanación, sino será al paso. Como también nosotros estamos programados mentalmente, entonces para nosotros desprogramar o reprogramarnos también se da un tiempo, ¿verdad? Después les hablaremos sobre la reprogramación mental y otras cosas más. Que Dios les bendiga.